Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que ese Dios maravilloso a quien le servimos nos ha dado. Y saludamos a los hermanos y amigos y aquellos que no me conocen. Yo soy el hermano Rafael Álamo, predicador de la Iglesia de Cristo, y como dijo el hermano, me reúno en Gurabo. Pero estuve en Dorado, para aquellos hermanos, ¿verdad?, que no me conocen, compartiendo como predicador allí hace un par de años atrás. No voy a decir cuántos años porque después van y sacan los años que yo tengo y eso no me conviene. Bien, hermano, allí pues estuve compartiendo cuando el hermano Herminio Isens, ¿verdad?, estaba vivo, y recuerdo que ellos me llaman y me dicen, ¿verdad?, que quería que yo estuviera un tiempo con ellos, y yo le dije a ellos que iba a estar un año, porque naturalmente yo trabajaba de noche y el viaje a Dorado, pues yo salía de noche de los servicios para ir a mi trabajo, porque para poder ir a la iglesia yo cogí un tercer turno, ¿ok?, como gerente de producción, y estuve 5 años viajando. Y tengo un hermoso recuerdo, porque en esos 5 años, una sola vez se me vació una goma. En 5 años, hermano. Así que muy agradecido, y conocí muchos hermanos que compartieron conmigo en esta estadía por acá. Conocí al hermano Santos, su esposa, su amada esposa, sus hijos también, y la hermana Aurea, que estaba allá con nosotros también, y sus hermanas, y así muchos hermanos, ¿verdad? Y muy agradecido. Y la situación por la cual ustedes están atravesando, pues yo me ofrecí, hablé con el hermano Santos, para estar un domingo, el segundo domingo de cada mes. Si ustedes así lo desean, pues yo puedo estar con ustedes, ¿verdad?, si Dios no dispone de lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora estoy disfrutando, pues, con aquellos que no trabajan, pero yo sigo trabajando, pero me retiré de mi trabajo, así que gracias al Señor, ¿verdad? Y estuve por 30 años trabajando, y sigo trabajando porque tengo un negocio propio y más trabajo para otra compañía también, ¿verdad?, como supervisor, haciendo nada. Bien, hermano, mi esposa no vino porque cuida a su mamá. Esta semana estuvo hospitalizada, si no ella con mucho gusto hubiese querido estar con nosotros en este lugar. Bien, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 13 al 18, encontramos una lectura sumamente interesante donde nos puede poner a pensar a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Hay una situación por lo cual cada uno de nosotros no está exento de enfrentar situaciones en nuestra vida. Pero lo interesante para Dios, cuando nosotros enfrentamos situación, no es la situación como tal, es nuestra respuesta ante una situación. ¿Por qué, hermano? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que por un descuido podemos perder en la vida. Así que entonces, en ese versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces, hermano, la pregunta que nosotros debemos hacernos ante cualquier situación, porque las situaciones son oportunidades para vuestro provecho
para vuestro crecimiento, para vuestro desarrollo. Así que entonces, hermano, yo sé que utilizamos la mascarilla, y mientras nosotros utilicemos la mascarilla, ¿qué sucede con nosotros? ¿Usted cree que la situación del COVID se va a olvidar? Porque una de las cosas que hicieron fue, tienes que cubrirte. Una situación que no ha sido probada bajo ninguna circunstancia, en ningún estudio, ningún análisis, pero nos mandaron a poner una mascarilla. Y si usted se pone a analizar, a su salud eso le hace más daño que cualquier otra cosa. Nos mandaron a lavarnos las manos con alcohol porque supuestamente el alcohol mata. El alcohol mata las bacterias que tenemos en las manos que pueden combatir otras bacterias. Pero no hay ningún estudio, simplemente nosotros reaccionamos como seres humanos, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que usted no lo haga, porque usted es libre de hacerlo y ponerse la mascarilla a donde quiera que usted vaya, ¿verdad? Si se siente más seguro, pues mire, gloria a Dios por eso, hágalo. Pero ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué nos ha hecho olvidar la pandemia a nosotros? A muchos los ha detenido. A muchos su fe ha menguado. Muchos la pandemia vino y le dieron la espalda a Dios. Pero para venir al servicio había una excusa supuestamente para ellos razonable. Pero yo voy al supermercado, yo voy a mi trabajo, yo voy al médico, yo voy al centro comercial, yo visito clientes. Pero es una ventaja. Pero cuando se trataba de venir a servir a Dios, tenía miedo. ¿Miedo de quién? De mis hermanos que me pegaran el COVID. Mire, a mi esposa le dio COVID. Ella cuida a su mamá. A su mamá no le dio COVID. A su papá no le dio COVID. A su hermano le dio. A la cuñada le dio. Mas sin embargo, Ruth y yo en mi casa, a mí no me dio COVID. Mis sobrinas me abrazaron y al otro día salieron con COVID. Y yo me hice las pruebas de rigor y a mí no me dio COVID. Pero donde yo voy que requieren mascarilla, yo me la pongo sin ningún problema y le doy gracias al Señor. Así que entonces, hermano, ¿qué aprendizaje tenemos nosotros en las situaciones por las cuales atravesamos? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué nos ha enseñado a nosotros, hermano? ¿O acaso a nosotros se nos ha olvidado, amados en el Señor? En Isaías el capítulo 41 y el versículo 10, yo quiero que usted vaya conmigo y lo lea. Léalo ahí donde usted está. Isaías 41, 10. Mire lo que dice ahí, amados en el Señor. Pero es una de las cosas que más afecta al ser humano y aún a los cristianos que no estamos exentos. Isaías 41, 10 dice, no temas. No temas. ¿Por qué no debo temer? ¿Yo soy quién? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Que siempre ¿qué? Siempre te sustentaré. Con esa diestra de justicia, hermano. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, para que se acordara, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, amados en el Señor. Es por eso entonces, hermano, que cada situación en nuestra vida tiene un aprendizaje
Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué te ha aprovechado a ti el ser cristiano? ¿Qué provecho ha tenido tú en tu vida en ser un hijo de Dios? El apóstol Pablo decía que antes de venir a Cristo, él vivía. ¿Y cómo es eso? Porque él era judío, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Y fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Él sabía quién era Dios. Pero ¿por qué dijo que él vivía sin esperanza en este mundo? Alejado de la verdadera ciudadanía. Lejos de los pactos de Dios. Esa era la vida, la realidad de la vida de Pablo y la realidad de aquellos que viven sin Dios. Y un día nosotros también vivimos sin esperanza, sin Dios, pero decíamos que le servíamos a un Dios. Pero entonces, amados en el Señor, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amados en el Señor. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. En el orden y propósito de Dios, usted es una nueva criatura. Usted es miembro de la familia de Dios. Y eso no se puede olvidar. Por eso Isaías le decía a los judíos, no temas porque, mira lo que dice el Señor, yo soy tu Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermano, la prueba de Josué? En Josué el capítulo 1, Moisés es evidente de ese pueblo. Josué no se apartaba ni a diestra ni siniestra. Pero le dijo, del versículo 6, Josué el capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Le indicó una cosa maravillosa. Dios a través de Moisés le dijo algo importante que él pudo verlo. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. ¿Y cómo yo sé que el vehículo que yo tengo es bueno? ¿Cómo tú sabes que tu vehículo es bueno? Con mirarlo. O con montante, te montas en él, lo pruebas por donde quiera y viene a ti el pensamiento y dice, mi vehículo es bueno, me da buen servicio. ¿Y cómo Josué sabía? ¿Cómo Josué sabía? Por la experiencia propia de que nadie me podrá hacer frente en los días de mi vida. ¿Cómo yo puedo creerle a Dios? Y para que no hubiera duda le dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así estaré contigo. Por eso es que nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Y a la hora de la verdad, en Josué el capítulo 24 y el versículo 15, Josué le dijo al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los heveos, a todos aquellos pueblos. Y le dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Y usted, cuando Dios lo llamó, usted escogió servirle. Es por eso, amados en el Señor, es por eso que no debe tener temor. Porque la promesa maravillosa de ese Dios, en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no es hijo de hombre para mentir, no es hijo de Dios para arrepentirse, porque si usted tiene vida, es porque Él le dio vida. Si usted tiene esperanza, es porque Él le dio esperanza, amados en el Señor. Así que Él es nuestro Dios y dijo,
yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis. Así que entonces, amados en el Señor, cuando usted llegó aquí, ¿quién estaba esperándolo? ¿Quién estaba aquí? ¿Acaso él es mentiroso, amado? ¿Verdad que no, amados en el Señor? ¿Quién cuidó de sus sueños? ¿Quién cuida de usted? ¿Quién cuida de nosotros, amados en el Señor? Entonces, aquellos que no le sirven a Dios, hablan con indiferencia y pueden decir como dijeron los judíos ante las situaciones: ¿de qué me aprovecha? Mira cómo están. Así entonces, en el libro de Jueces, había un hombre que se llamó Gedeón, que el pueblo lo desechó y después lo mandó a buscar. Y una de las cosas que Gedeón le dijo a Dios: si tú eres nuestro Dios, ¿por qué estamos atravesando por esta situación? Ok, no hay problema. ¿Cuántos soldados tienes? Habían 32,000. 32,000 había. Ok, llévalos al río. Llévalos al río. Y todo el que se ñangote, lo pones para el lado. Y el que se doble, lo pones para otro. Y de 32,000, 31,700, Dios los separó de él. Se quedaron 300. ¿Qué le parece ahora? A una guerra con 300 contra un ejército. ¿Qué le parece? Pero ¿qué era lo que buscaba Dios detrás de eso? Lo que a veces a nosotros se nos olvida en cosas pequeñas, y es en confiar en Dios, en las situaciones. Y no conforme con eso, él le pidió una prueba a Dios y le dijo a Dios: yo quiero que mañana, alrededor de este vellón de grana, amanezca mojado y debajo seco. Y se levantó al otro día, y cuando buscó, ¿qué pasó? Como él le pidió a Dios eso, ahí está la prueba. Ahora yo quiero que tú entonces, al otro día, abajo esté mojado y alrededor seco. Ah, pues está bien. Y cuando se levantó, así mismo lo encontró. Y entonces ahí fue que Dios le dijo: lleva a los soldados, lleva a los 32,000 al río. Llévalo. Y cuando sitiaron el lugar con los 300, a él se le dio mandato. Y escuchó a 2 hombres que habían soñado un sueño. El uno le decía al otro: eso es que Gedeón viene contra nosotros. Y cuando Dios le dio la orden, él levantó su espada y dijo: la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Así que él aprendió la lección en medio de las situaciones. Es por eso que una situación no nos puede abrumar. No nos puede abrumar. Porque una de las cosas, amados en el Señor, yo soy una persona que voy a un lugar y observo las cosas que hay. Y voy en una ocasión a una cita con mi esposa a un médico en Bayamón, por el padecimiento que tenía de los túneles, el carpal túnel. Y entonces yo me quedo así en la sala y yo me pongo a mirar los certificados del médico y qué sé yo ni qué. Y yo veo algo ahí pegado que decía: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande
es el Dios a que tú le sirves. Es por eso, hermano, que no es la prueba. Es la forma en que tú y yo respondemos cuando estamos atravesando por diversas situaciones. Y ahí entonces, hermano, nos damos cuenta que realmente nos ha aprovechado a nosotros, amados en el Señor. La Biblia nos habla de la salvación de Noé y su familia en Génesis el capítulo 6 al 9. La salvación de Lot, sus hijas, en Génesis 19. Pero dice Hebreos el capítulo 2 y el verso 3. Vaya conmigo ahí. Le hablé de lo que Dios hizo con Noé, con lo que Dios hizo con Lot. Pero mire lo que dice Hebreos, el capítulo 2, versículo 3. Yo quiero que usted lo mire ahí, que usted lo lea, usted se lo grabe. Ahí habla de una salvación tan grande. Esa salvación es la de el pecado y sus consecuencias. Porque por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 6:23 de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida está en nosotros, amados en el Señor. Así que entonces, fíjese bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Marcos 16:16. Por eso cuando en Hechos el capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro le preguntó, le mencionó a aquellos como 3,000, cuando le dijo, sepa pues ciertísimamente, del verso 36 en adelante, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque sintieron un pinchazo en el corazón. O sea, la conciencia los llevó, los redarguyó de que lo que habían hecho ellos estaba mal delante de Dios. Y ahora entonces le dicen a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces lo que vemos ahí es una transferencia. Una transferencia. Y todos nosotros sabemos que es una transferencia. Así que ahora, lo que yo estoy transfiriendo es mi vida y la estoy poniendo en tus manos, Pedro. Ahora, ¿qué haremos? Dinos, ¿qué haremos? ¿Cómo entonces, si tú lo que la ley no hacía, porque la ley te señalaba como pecador, pero no te proveía nada para resolver la situación? Pero ahora ellos le están diciendo a Pedro, recordando lo que la ley nos decía, esto no lo habíamos escuchado. Ahora yo quiero que tú me digas cómo Dios va a resolver esto. Porque ellos sabían que la ley había sido dada por Dios. Y tiene que haber una diferencia. Así que entonces, Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se pusieron a analizar lo que Pedro le dijo. Ellos se pusieron a cuestionarse unos a los otros. Yo me imagino que bajaron a las aguas todos uno detrás del otro, como las ovejas.
que oyen mi voz y me siguen. Cuando el primer gentil que entró a la iglesia, Cornelio, recibió la visión del lienzo, cuando Pedro fue allí, que eso nada tiene que ver con animales de matar ni comer, nada en lo absoluto. Lo que tiene que ver es con los judíos y los gentiles. Cornelio le dijo a Pedro, ¿sabe qué le dijo? Habla lo que Dios tiene para mí. Habla lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje fue que en Hechos, el capítulo 10, versículo 42 en adelante, Cornelio y su casa se bautizaron. Y cuando en Hechos 16, Lidia la de Tiatira, Dios puso el corazón de ella atenta a las palabras que Pablo iba a hablar. Y el resultado fue: quédese en mi casa. Yo quiero seguir oyendo, porque Dios le permitió que entendiera lo que Pablo le estaba hablando. Y sabe una cosa, hermano, la Biblia habla de Lidia la de Tiatira, pero sabe que Lidia fue la primera mujer en el continente europeo gentil que vino a la iglesia. ¿Usted no sabía eso? Que Lidia la de Tiatira, vendedora de púrpura, fue la primera mujer en el continente europeo que vino al cristianismo, amados en el Señor. Esa fue Lidia la de Tiatira. Qué cosa interesante, amados en el Señor. Pero ella hacía oraciones, ella daba limosnas. Cornelio lo hacía también, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. El etíope, cuando salió de Jerusalén de adorar, ¿para dónde iba? Para el lugar de su procedencia. Pero dice que iba leyendo las profecías de Isaías, del capítulo 53. Y el Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y él se acercó de la misma manera que alguien un día se acercó para hablarnos la palabra de Dios. Y Felipe le hizo una pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? Le estaba diciendo: súbete, háblame. ¿Y cuál fue el resultado? Porque ahí no dice, amados en el Señor, ahí no dice que Felipe le habló del bautismo, pero la inferencia necesaria es importante en el estudio de la Escritura, para que podamos entender, porque llegaron a cierto lugar donde había agua, y el etíope le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puede. Ambos descendieron al agua, Felipe y el etíope. Le bautizó y el Espíritu arrebató a Felipe, y el etíope siguió gozoso su camino. ¿Y cómo ha sido el gozo en su caminar? ¿Cómo ha sido el gozo en su caminar? Porque debemos haber aprendido, como dijo Pablo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando hay abundancia así, ¿verdad que sí? Cuando la nevera está llena, cuando el bolsillo está lleno, cuando la cuenta está llena, qué bueno es eso, ¿verdad que eso es bueno? Cuando yo voy y abro específicamente la nevera y ahí hay lo que yo quiero, qué bueno. Pero cuando se ha quitado el producto de la majada y no den mantenimiento a los labrados, ¿se gozará usted en Jehová, como dice Habacuc 3:17 en adelante? Con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Y Pablo decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Por eso Pablo decía en su experiencia personal: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé en quién he creído. Y nunca le faltó nada, amados en el Señor, porque Dios proveyó. Pero la Biblia nos dice
en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Dios que proveyó a Pablo es el Dios que te provee a ti, amados en el Señor. Por eso entonces, amados, nos aprovecha así, porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, amados en el Señor. O sea que ya no somos esclavos. Y el esclavo, ¿a quién le pertenece? En aquel tiempo al que lo compraba. Y tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Lo que el que lo compró decía, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, si nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, ¿quién era nuestro Dios? Pero Pablo dice en Colosenses 1:13 que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, como le servimos, es el Dios nuestro. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por ser Rey de Reyes y Señor de Señores, amados en el Señor, Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que para eso, amados en el Señor, como dice Efesios el capítulo 2, versículo 12, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que mediante esa cruz, nosotros, amados en el Señor, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, amados en el Señor. Así que entonces somos el pueblo de Dios. No debe caber duda, amados en el Señor. No debe caber duda. La iglesia a la que usted es miembro y familia es la iglesia que Jesucristo, desde el libro de Daniel, el capítulo 2 y verso 44, dijo Daniel: en los días de estos reinos, Medo, Persia, Grecia y Babilonia, el Dios del cielo iba a levantar un reino que jamás iba a ser dejado destruido. Los demás reinos serán destruidos, pero este reino permanecerá para siempre, amados en el Señor. Jeremías 31 también habló de ese reino que Dios iba a establecer. Así que cuando Pedro le dijo a Cristo en Mateo 16, versículo 16 en adelante, ante la pregunta maravillosa: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno de los profetas, Elías. Ok, está muy bien. Esa respuesta está buena. Pero Cristo le dijo a ellos: y vosotros, olvídate de lo que ellos digan, porque a ti fue que yo te llamé. ¿Cuál es la respuesta tuya? Y ahí Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, amados en el Señor. Por eso entonces, ese pueblo de Dios, esa iglesia que Él dejó establecida, es la iglesia que Él viene por ella aquel día. Y por eso entonces Juan 14 dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté,
vosotros también estéis, amados en el Señor. No debe caber duda que donde Dios nos sembró, usted puede ir a cosechar en mi finca, hermano. Yo tampoco puedo ir a la tuya. Así que donde Dios nos sembró, Dios nos recogerá. Y eso es una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro como pueblo de Dios, amados en el Señor. Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue el pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios son los gentiles y judíos que forman parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que por más que digan los judíos y los que quieren hacerse judíos, como mi cuñado, psicólogo, se cree que es judío, ese pueblo dejó de ser el pueblo de Dios hace tiempo, amados en el Señor. Hasta la ley que Dios le dio, se la quitó. Así que ellos están, mire, como dicen por ahí, al garete, ¿verdad que sí? Así mismo están, porque la ley fue quitada, fue abolida. Pero ahora servimos a Dios en la ley de la gracia, amados en el Señor. En esa libertad. ¿Sabe por qué? Porque 2 Corintios, el capítulo 3, el apóstol Pablo dijo claramente que ese ministerio grabado en piedra fue un ministerio de muerte, pero ahora el ministerio de Cristo es un ministerio que vivifica, que da vida, amados en el Señor. Así que entonces, hermano, conforme a Efesios el capítulo 1 y versículo 3, vea ese versículo. Como yo mañana no trabajo, pues entonces podemos estar todo el día. Un hermano nada más dijo amén. Ya mismo terminamos. ¿Lo miró ya Efesios el capítulo 1, versículo 3? ¿Cuánto tiempo hacía que usted no leía ese versículo para que no se lo olvide? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pilato tuvo una conversación con Jesucristo. Y Cristo le dijo a Pilato, ¿te lo dijeron o tú lo sabes? Cuando le preguntó que si era rey de Israel. Y Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, hermano, ¿dónde está nuestra ciudadanía? De donde esperamos a nuestro Salvador. Porque Él es tu Salvador. Porque Él pagó el precio. Porque tú no podías, ni el hombre puede hacer nada para ganarse la salvación. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Usted lo que no tiene, lo puede cuidar. Harlan, ¿lo puedes cuidar? Lo que no tiene, ¿lo puede? ¿Qué tú cuidas? ¿Qué tú cuidas? Lo que tienes, ¿verdad que sí? ¿Y qué tenemos en Cristo? Una salvación tan grande, amados en el Señor. Tenemos que cuidarla con temor y temblor. Tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Así que, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 3, 20 y 21, hay una conciencia limpia, amados en el Señor. Y esa bendición que Dios nos ha dado, hermano, todos los beneficios que trae nosotros en nuestra vida haber aceptado a Jesucristo, perdón de pecado,
salvación y qué privilegio tenemos nosotros que podemos hablar con Él y que no hay un intermediario que interceda por nosotros. Qué grandioso y qué maravilloso, amados en el Señor. Sabiendo que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Sabiendo, amados en el Señor, que Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría para que podamos darnos cuenta cada día que sí nos ha aprovechado el haber venido y haberle dicho sí al Señor un día. Y nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. No se avergüenza, amados en el Señor. El apóstol Pedro, para ir terminando, con la boca que le dijo al Señor que estaba dispuesto a morir por Él, el Señor le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y cuando Pedro escuchó el cantillo del gallo, ¿qué habrá pasado por su mente? Cuando escuchó la segunda ocasión el cantillo del gallo, cuando escucha la tercera, ¿qué cosa, amados en el Señor? Esaú vendió su primogenitura y lloró amargamente y no la recobró. Pero la misericordia de Dios es grande y maravillosa. Pedro lloró. Pero ¿sabe qué, amados en el Señor? Ante el concilio en Jerusalén, él y Juan, Pedro le dijo al concilio que tenía en sus manos la vida terrenal. Porque no le tengas miedo el que mata el cuerpo, teme aquel que puede matar el cuerpo y el alma echar al infierno. Al infierno. Le dijo Pedro: juzgad vosotros si es lícito que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Cuando lo metieron preso, a Jacobo lo decapitaron, pero el ángel sacó a Pedro por en medio de todos ellos. Y cuando fue al lugar donde la iglesia estaba y tocó la puerta, aquella muchachita llamada Rode, que abrió, se sorprendieron cuando dio la noticia. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos, el Dios que un día viene a buscar su iglesia. Por eso, mis amados, no se canse de servirle al Señor. Aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado al máximo. Y Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Ha sido un placer, ha sido un gusto. Que Dios le bendiga, hermano, el compartir con ustedes. Y creo que para el domingo también estamos por acá también, si así el Señor lo permite. Que la paz del Señor sea con todos nosotros.